Mi nombre es Javier Sánchez, soy Technical Account Manager en AWS, basado en Argentina, y continuando con la agenda del día de hoy, vamos a hablar de seguridad de la infraestructura. En este módulo vamos a cubrir Network Access Control Lists y Security Groups. Vamos a hablar luego de cómo robustecer o construir una seguridad a nivel perimetral, de firewalls de red. Vamos a también mencionar cómo implementar protección a nivel de resolución de nombres. Vamos a hablar de gestionar estos distintos componentes a un nivel centralizado y a escala. Y finalizaremos con AWS Verified Access. Comenzamos con Knuckles y Security Groups. Entonces, nosotros ya tenemos una infraestructura corriendo en AWS y queremos comenzar a tener controles sobre el tráfico que ingresa y que sale de la misma. Los security groups son firewalls virtuales que nosotros podemos implementar a nivel de instancia y que nos permiten, perdón, se me pasó ahí que nos permiten definir qué tráfico vamos a dejar pasar a nivel específico, basado en puerto, en protocolo y en origen. Los security groups son firewalls de estado, stateful. Esto significa que una vez que nosotros permitimos el tráfico en un cierto sentido, son capaces de identificar el tráfico de respuesta y permitirlo automáticamente. ¿Bien? En este diagrama lo que podemos ver es, a la izquierda tenemos una subnet pública, donde hemos puesto nuestros web servers, y estamos permitiendo, fíjense que hemos puesto reglas que nos permiten tráfico ingresante desde Internet 0.0.0.0, solamente a través de los puertos de HTTP y HTTPS. ¿Bien? Del lado izquierdo tenemos una subnet privada y hemos desplegado allí nuestras bases de datos. Y acá hay una característica muy interesante de los security groups, que nos deja, al indicar una fuente de este tráfico, nos deja especificar otro security group. Entonces, lo que estamos viendo aquí es, solamente estamos permitiendo tráfico a nuestra base de datos a través del puerto 3306, típicamente MySQL, y proveniente exclusivamente del security group del web server. ¿Bien? Nosotros podemos además, a medida que vayamos escalando nuestras operaciones, manejar estos firewalls, estos security groups, desde Firewall Manager, por ejemplo. ¿Bien? Las NACLs, a diferencia de los security groups, son firewalls que nosotros podemos implementar, pero a nivel de subnet, y consisten en una lista de reglas con un orden que nosotros definimos, y entonces la decisión que se va a tomar, si se permite o se deniega este tráfico, va a ser la que dicte la primera regla que machee. ¿Bien? Otra diferencia con los security groups es que las NACLs son stateless. Esto significa que si nosotros permitimos tráfico en un cierto sentido, tenemos que ir y también definir reglas que permitan el tráfico de respuesta. Esto típicamente a través de los puertos efímeros. ¿Bien? Finalmente, algo interesante también es, las NACLs nos traen por defecto una regla de deny all que estamos viendo acá en la pantalla, al final de la lista, ¿no? Entonces, lo que nos ayuda es a cualquier tráfico que no hemos permitido específicamente en las reglas que están encima, va a ser automáticamente rechazado. Hemos hablado de NACLs y Security Groups. A continuación vamos a hablar de cómo implementar seguridad perimetral, de qué servicios y componentes tenemos disponibles en AWS y sus principales características. Quiero comenzar hablando de protección contra denegación de servicio. Nuestros clientes tienen disponible Shield Standard sin ningún costo adicional, que nos brinda, nos permite detección y mitigación automática contra ataques de capa 3, contra los ataques más comunes, por ejemplo, inundación UDP. Nosotros también podemos optar por activar Shield Advanced. Este es un servicio pago que provee protección adicional contra ataques no solo sofisticados, sino también de un mayor volumen. Y este es el caso muy particular de denegación de servicio distribuida. Shield Advanced actúa no solo a nivel de capas 3 y 4, sino también a nivel de aplicación, en la capa 7. E incluye un equipo de respuesta de DOS 24/7.
Este es un equipo de personas expertas que están dispuestas para ayudarnos de dos maneras principalmente. De manera reactiva, dado que nosotros, llegado un caso, un incidente o que estamos detectando algún tráfico malicioso, podemos contactarles para que nos ayuden a remediar y aplicar mitigaciones. Y también de manera proactiva. Nosotros podemos configurar health checks que nos recomienda el mismo asistente de activación de Shield Advanced. Y estos health checks le dan visibilidad a este equipo de expertos para que, llegado caso de detectar eso, tráfico malicioso o sospechoso, ellos puedan tomar acción rápidamente, incluso implementando reglas adicionales a nivel de nuestros WAF. Ya vamos a hablar en un momento del Application Firewall. Shield Advanced también incluye protección de costos. ¿Cómo funciona esto? Pensémoslo como una especie de seguro. Típicamente pasa que si estamos recibiendo una denegación de servicio, nuestra infraestructura va a intentar escalar para cubrir esa demanda adicional. Y esto nos hace incurrir en costos extra inesperados. Nosotros podemos pedir a través de nuestros canales regulares de soporte el reembolso de estos costos de manera de créditos. ¿Bien? Entonces, Shield Advance nos da una mitigación más rápida y una mejor visualización. Y también incluye características y costos básicos de WAF y de Firewall Manager. En el caso de WAF, por ejemplo, incluye los costos de Web ACLs y de reglas mensuales. No incluye las reglas de pago, como son las de bot control y prevención de creación de cuentas. Hablemos entonces de AWS WAF. Nuestro firewall de aplicaciones nos provee protección a nivel de aplicación en la capa 7. Es un servicio gestionado, lo cual significa que ustedes no necesitan levantar instancias, no necesitan instalar un appliance virtual ni gestionarlo. También significa que es capaz de escalar automáticamente sin su intervención a medida que el tráfico lo requiera. AWS WAF se integra nativamente con los servicios que nosotros típicamente ponemos delante de nuestras aplicaciones web, como por ejemplo Amazon CloudFront, API Gateway, un balanceador de carga. ¿Bien? A nivel de reglas, AWS WAF nos permite utilizar las reglas gestionadas por AWS, reglas provistas por partners y también crear nuestras propias reglas personalizadas. Vamos ahora a entrar un poquito más en detalle y también lo vamos a ver en una mini demo que tenemos. ¿Bien? En cuanto a reglas gestionadas, AWS WAF nos provee de una serie de grupos de reglas que están pensados para distintos casos de uso. Por ejemplo, tenemos reglas que mantienen una lista de IPs anónimas. Estas son IPs que son típicamente utilizadas por servicios de proxy o de VPN que anonimizan el tráfico. Estas listas de IPs son totalmente gestionadas por AWS y ustedes no tienen que mantenerlas actualizadas. También hay grupos de reglas que son orientadas a casos de uso mucho más específicos, como por ejemplo la protección de aplicaciones WordPress, ¿bien? O PHP. Hablábamos de que WAF nos permite también utilizar reglas gestionadas por nuestros partners. Si ustedes están utilizando al día infraestructura on-premise y están trabajando con firewalls de terceros, de algunos de nuestros partners, ustedes pueden seguir utilizando esas reglas, activarlas en AWS WAF para aprovechar los beneficios que tiene el firewall de AWS en la nube. Simplemente pueden activar estas reglas desde la consola de WAF, suscribirse en Marketplace. Tengamos en cuenta que tienen costos adicionales. Y ahora quiero hablar específicamente de un par de grupos de reglas muy importantes. Primero que nada, en cuanto a bots, los bots, ya sean crawlers o maliciosos, son una causa común de impacto en nuestras aplicaciones y también muy comúnmente no tenemos total visibilidad de qué tanto impacto. ¿Bien? AWS WAF nos permite utilizar las reglas de bot control para reducir dicho impacto e incluso detenerlos. Entonces, cuando nosotros activamos las reglas de bot control, estas nos dan mayor visibilidad, y ahora lo vamos a ver en un momento, y sobre el tipo de bots, sobre la categoría de bots, y también nos dan granularidad, en el sentido de que podemos tomar acción específicamente contra un tipo o sobre un tipo de bot o de
tráfico automatizado. ¿Bien? Bot Control aplica etiquetas al identificar estos bots, estas categorías, aplica etiquetas al tráfico que nosotros luego podemos utilizar como criterio al construir nuestras propias reglas si quisiéramos. Y también nos aplica las etiquetas en las gráficas que vamos a ver, en las métricas que están embebidas en la consola. Y otro de los grupos de reglas del que quería hablarles específicamente es el que está orientado a la prevención de fraude en la creación de cuentas. ¿Qué significa esto? ¿Para qué nos sirve? Es común ver los ataques, por ejemplo, de fuerza bruta contra nuestras páginas de login o de registro. ¿Bien? Entonces, esta regla nos permite indicar el path o la ruta de nuestra página de registro de cuentas, e incluso podemos utilizar expresiones regulares y protegernos de esa manera contra el abuso. AWS WAF nos provee de dashboards que están embebidos en la consola, que también podemos incluso verlos en CloudWatch si queremos. Pero además nos da flexibilidad en el sentido de que podemos nosotros crear nuestros propios tableros personalizados. En esta pantalla lo que están viendo es una solución creada por AWS basada en Amazon OpenSearch y que podemos desplegar muy rápidamente utilizando bueno, desplegando, valga la redundancia, un template de CloudFormation. Vamos a pasar ahora a una demo para que veamos esto en acción. Entonces comencemos con cómo se ven las Web ACLs y acá les voy a mostrar cómo nosotros podemos agregar las reglas gestionadas. Hablamos un poquito recién de los distintos casos de uso, ¿no? Como las reglas de IPs, el Core Rule Set, que incluye protección contra las vulnerabilidades descritas en el OWASP, y otras más específicas como PHP y WordPress. Y un poquito más abajo están también las reglas gestionadas por partners, por terceros, bien, como hablábamos hace un momento. Hablábamos también de bot control. Al activar las reglas de bot control, tenemos esta granularidad. Algo interesante donde me quiero detener un segundo es en la prioridad. Cuando nosotros activamos reglas en nuestras web ACLs, es una buena recomendación poner las reglas de pago, como las de bot control, por ejemplo, abajo de la lista. ¿Por qué? Porque esta lista de reglas se va evaluando en el orden en la prioridad que nosotros les ponemos. Entonces, típicamente queremos que las reglas de pago evalúen la menor cantidad de requests posibles. ¿Bien? Entonces, idealmente nosotros ponemos reglas más generales arriba de todo para ir filtrando y utilizar las reglas específicas solamente cuando son necesarias. ¿Bien? Seguimos un poquito para adelante y acá les voy a mostrar las gráficas que nos provee Bot Control. Y finalmente les quiero mostrar cómo nosotros podemos, al crear nuestras reglas personalizadas, utilizar, fíjense, nosotros habíamos activado Bot Control, podemos utilizar como criterio una etiqueta específica. ¿Bien? Y acá nos da para elegir las etiquetas que tenemos disponibles, o las categorías. Bien. Adelantamos un poquito. Y acá lo que vamos a mostrarles es esta es una aplicación que tiene a propósito una serie de vulnerabilidades de manera que nosotros podamos probar nuestra protección. Si se fijan, esta es como una base de datos de películas y nosotros podemos hacer búsquedas legítimas, pero también podemos incluir nosotros una query SQL y traer información que no debiéramos. Bien. Un poquito más adelante vamos a ver cómo implementando buenas prácticas y poniendo un WAF adelante de nuestras aplicaciones web, por ejemplo, adelante de nuestro balanceador de carga. Si probamos ahora, estamos prohibiendo este tráfico, pero estamos a la vez dejando que el tráfico legítimo pase. Entonces, para resumir lo que veníamos hablando, lo importante es tener una arquitectura adecuada que tenga en cuenta los posibles riesgos y aplique los componentes correctos en cada capa o nivel. Y acá podemos observar algunas recomendaciones y buenas prácticas. Lo primero y principal es
nosotros podemos, a través de una arquitectura con multi-AZ, o sea, múltiples zonas de disponibilidad, y con servicios gestionados, como load balancers, balanceadores de carga o autoscaling groups, lograr alta disponibilidad y autoescalado. Luego entran en juego los security groups, que, como hablábamos, ya nos permiten empezar a controlar el tráfico a nivel de nuestras instancias y también de nuestros balanceadores de carga. Ya delante del balanceador de carga ya podemos empezar a aplicar protección contra ataques de DDoS u otros ataques hacia nuestras aplicaciones web con Shield, Shield Advanced y AWS WAF. Vamos a pasar ahora a hablar de firewalls de red. Hay distintos approaches, distintos enfoques que utilizan nuestros clientes. Algunos eligen utilizar soluciones open source, como por ejemplo IP tables. La contra aquí es la complejidad y en el sentido de la administración. ¿Bien? Y tenemos que instalarlo, tenemos que mantenerlo, etcétera. Podemos también elegir instalar un virtual appliance en la nube. Acá también tenemos algunas contras, como por ejemplo el costo y el esfuerzo de integración, la gestión, obviamente, dependiendo, en mayor o menor medida, dependiendo cuáles utilicemos. Algunos otros clientes también deciden hacer pasar este tráfico de nube a través de el firewall físico en sus instalaciones on-prem. Y acá los mayores desafíos son, además de los costos extra y la falta de escalabilidad, que estamos agregando latencia. Entonces, tenemos todavía otra solución, que es utilizar un servicio nativo de nube. Y acá es donde entra en juego AWS Network Firewall. Este es un servicio gestionado, entonces de vuelta ustedes no necesitan administrar instancias, levantar instancias, instalar nada. AWS se encarga de todo por ustedes. En esa misma línea, Network Firewall es capaz de escalar automáticamente y de manejar hasta 100 gigabits por segundo. Tiene un motor de reglas flexibles, de alta capacidad, y nos permite utilizar reglas tanto gestionadas como crear las propias nuestras, e incluso si ustedes trabajan con Suricato o con Snort, importar estas reglas. Finalmente también nos da monitoreo en tiempo real, ya sea en la misma consola o a través de CloudWatch Logs, o incluso podemos llevar estos logs hacia S3 para persistirlos a largo plazo. ¿Bien? Importante también mencionar, se puede manejar a nivel centralizado con Firewall Manager, y vamos a hablar de Firewall Manager en un momento más, y no tiene ningún compromiso inicial, entonces ustedes pagan solo por lo que usan. ¿Cómo comenzamos a utilizar Network Firewall? Primero necesitamos crear un Firewall Endpoint. Elegimos la VPC, las zetas, las subnets donde la vamos a utilizar. Luego ya podemos empezar a crear nuestras reglas y agruparlas en políticas. Finalmente, podemos controlar nuestros Network Firewalls de manera centralizada con Firewall Manager, como también el resto de los componentes que venimos mencionando. Al utilizar Network Firewall, podemos utilizar un modelo de seguridad distribuida, donde nosotros vamos a tener distintas VPCs, distintas cuentas, y vamos a implementar Firewall Endpoints en cada una de ellas para hacer una inspección individual. Pero también podemos elegir un modelo de seguridad centralizada, donde todo el tráfico de estas VPCs que tenemos lo hacemos pasar a través de una VPC de inspección. En este caso necesitamos utilizar un Transit Gateway que va a funcionar a modo de un hub. Entonces, todo este tráfico lo vamos a pasar a través del Transit Gateway, y en el Transit Gateway nosotros vamos a definir qué tráfico del que estamos recibiendo hacemos pasar por la VPC de inspección. Y hemos hablado de seguridad a distintos niveles de nuestra red. Ahora quiero hablar de cómo asegurar la resolución de nombres. A través de consultas DNS se pueden efectuar, digamos, ataques de exfiltración de datos. Esto es, obtener datos a través de consultas de resolución de nombres. Amazon Route 53 Resolver DNS Firewall
Es un servicio gestionado que nos da alta disponibilidad y nos permite fácilmente configurarlo y comenzar a definir sí, a definir restricciones en la resolución de nombres. Nos permite elegir entre listas administradas por AWS o crear nuestras propias listas de dominios. Y entonces podemos incluso bloquear URLs que sabemos que son maliciosas. En el caso de las listas administradas por AWS, de vuelta, son listas de dominios que AWS gestiona por ustedes, ¿no? Entonces ustedes no tienen que estar manteniéndola ni agregar nuevos URLs conocidas. El Resolver Firewall nos da registros detallados de eventos en CloudWatch Logs y también lo podemos gestionar como el resto de los componentes que veníamos hablando y de servicios a través de Firewall Manager para una administración centralizada. De vuelta, no hay un compromiso inicial, entonces ustedes solamente pagan por lo que usan. Y ahora sí vamos a hablar también de Firewall Manager. AWS Firewall Manager no es un firewall por sí mismo, sino que es un gestor. Nos permite administrar de manera centralizada los distintos firewalls y componentes que hemos estado implementando. WAF, Shield y Shield Advanced, los security groups en las VPCs. Recientemente también hemos agregado la posibilidad de administrar Network ACLs, Network Firewall y DNS Firewall. Acá les voy a mostrar en una demo cómo es que se trabaja. Lo que vamos a hacer es, primero que nada, definir una cuenta administrador. Bien, y entonces ahora vamos a pasar a crear políticas directamente. Cuando nosotros vamos a crear una política, lo que estamos haciendo es definir una configuración de base que queremos que se cumpla. Lo primero que hacemos es elegir el tipo de política. En este caso hemos elegido WAF y la región. ¿Bien? Fíjense cómo al haber elegido una política de tipo WAF, ahora lo que estamos haciendo es seteando las reglas que queremos que las web ACLs tengan. ¿Bien? Entonces, esto lo paso un poquito rápido. Ya lo hemos visto recién. Algo interesante es, cuando nosotros hemos creado nuestra política, Firewall Manager nos permite elegir si queremos que simplemente identifique los recursos que no están cumpliendo con esta configuración o que además lo autorremedie. Y esto significa que va a detectar esos recursos que no cumplen con lo que queremos y los empareje con la configuración deseada. Bien. Luego finalmente también podemos elegir el scope. Bien. Si vamos a incluir en esta política todas las cuentas, si podemos también incluso agregar excepciones. ¿Ok? Y una vez que hemos creado nuestra política, típicamente esperamos 5 o 10 minutos para que se aplique. Y acá pueden ver que ya tenemos nuestra política habilitada. Entonces, lo primero que podemos ver aquí es, tenemos visibilidad de las cuentas que están compliant y las que no. Y vamos a ver ahora cómo en uno de nuestros WAF, Firewall Manager detectó que faltaba esta configuración que queríamos y aplicó una web ACL con las reglas que nosotros hemos definido. Bien. Estas políticas se aplican a recursos existentes y también a recursos nuevos. Y esto lo que estábamos viendo era cómo se ve desde la cuenta delegada. Entonces ahora vamos a ver cómo desde las cuentas miembros de esta organización, podemos ver también las reglas que fueron creadas. Para finalizar, quiero hablar de AWS Verified Access. Este es un servicio que nos ayuda a manejar el acceso remoto a aplicaciones corporativas, sin necesidad de una VPN. Soporta la implementación de Zero Trust al final en aplicaciones corporativas. Un caso muy habitual es, tenemos un Jira, tenemos un portal interno, que solo queremos que nuestros empleados, nuestra empresa pueda acceder y no terceros, no usuarios externos tal vez. Entonces, típicamente necesitamos implementar una VPN
y lo que va a pasar es, el acceso se va a evaluar una sola vez en la conexión. Verified Access nos permite detectar si un dispositivo, si un usuario también son compliant y deberán tener acceso en cada momento, en cada request. Entonces, los principales beneficios que nos trae es, primero que nada, configuración centralizada, porque nosotros podemos configurar todo desde un solo lugar. Integración con proveedores de identidad, con los más populares de momento. Evaluación continua, esto lo mencionábamos hace un momento atrás, significa que cuando nosotros utilizamos, por ejemplo, una VPN, lo que sucede es, nos conectamos a la VPN, se evalúa el acceso ahí y ya luego tenemos acceso. ¿Bien? Utilizando Verified Access, nosotros podemos evaluar el acceso y también obtener logs y registros de estos accesos en cada request. Verified Access nos da también granularidad y sencillez. ¿Por qué? Porque podemos definir muy sencillamente políticas para cada caso, para cada aplicación. También podemos, a la vez, incluso agrupar aplicaciones que tienen el mismo tipo de acceso o el mismo nivel de acceso. Y también se integra con administradores de dispositivos. Entonces, nosotros podemos definir acceso basado en el cumplimiento de estos dispositivos.